Bueno, ahí estaríamos grabando entonces. Bueno, ya saben cómo empezamos, cómo se saludaba en griego, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Jairete, ¿sí? Jairete pantes, yo a ustedes. Si en cambio ustedes me responden a mí es Jaire, ¿sí? Jaire didáscale, Jaire lukiané, Jaire, ¿sí? Jairete macetai. Hola, alumnos, alumnes. Así que Jaire sí. Lukiané. ¿Es Jaire Lukiané? Sí, ahora justo me están pidiendo que lo escriba, así que los voy a escribir para que lo puedan ver. De cualquier manera, en los ejercicios aparecía la palabra por ahí, así que de todas maneras se los voy a mostrar. Ahí creo que por ahora no sé si, a ver, Jairete Pantes. Esto sería hola a todos, ¿sí? Jairete Pantes es hola a todos. La E es no es por el vocativo, después voy a explicar eso. En realidad, cuando nosotros hablamos de Jaire y Jairete, en realidad estamos dando una orden. ¿Sí? El Jairete es un imperativo. ¿Sí? De hecho, en los ejercicios seguramente habrán visto que aparecen otros de esos que ahora los voy a explicar. ¿Sí? Pero si yo digo Jaire, sería algo así como que estés alegre, alegrate, sería Jaire, ¿no? Y Jairete sería alégrense o que estén bien, ¿sí? Es un saludo, pero, o sea, en realidad es un imperativo que se incorpora, digamos, como forma de saludo. O sea, como que esas expresiones tan cotidianas, tan coloquiales, se van fosilizando de alguna manera hasta que quedan, ¿sí? Eso pasó con el Jaire. De hecho, todavía al día de hoy los griegos siguen diciendo, no dicen Jaire porque la pronunciación cambió, pero dicen Jere o Jérete, ¿sí? Porque el diptongo ai, que lo vamos a ver la clase que viene, en griego moderno pasó a pronunciarse e, ¿sí? Puede ser parecido al hebreo que dicen shalom, que sería como sea la paz. Exacto, claro. Lo que pasa es que sí, ni hablar. Lo que pasa es que en hebreo no sé qué tiempo modo será porque no conozco nada de hebreo, pero es algo así. O sea, en el caso del griego te puedo asegurar que es un imperativo que se transformó en saludo. En realidad inicialmente era una orden que después se convirtió en saludo, ¿no? Entonces, Jaire Tepantes, sí, ¿alguien me quería preguntar algo? Sí, Luisa. Sí, ¿qué tal, Luisa? Bien. No, estoy mirando, no sé si estoy confundida, pero me pareció que habías dicho que nunca se ponía el puntito sobre la I. ¿Es un puntito lo que estoy viendo? No, es un acento. Gracias por preguntar, sí, es un acento. Sí. Ahora mejor voy a hacer esto, se lo voy a escribir bien grande en el Word cuando veamos el Word, ¿eh? Así no se quedan con dudas. La respuesta, saludo, Jaire, Lucati, ¿cómo es? Jaire Lukiané o Jaire Didáscale, ¿sí? Para decir profesor. Si lo puedo escribir, decís? Sí. Sí. Sería Jaire Didáscale. Sería hola profesor, Jaire Lukiané. Sí, ustedes seguramente van a leer Loukiané, pero la combinación Omicron-Y, eso se lee U. De hecho, todos los que trataron de escribir el nombre y tienen alguna U en el nombre, si lo quieren pasar al griego, lo van a tener que escribir de esa manera, con la Omicron y la Y. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Eso. O sea, de hecho, el miércoles vamos a ver los diptongos y ahí nos vamos a enterar de la pronunciación de los diptongos. Hoy lo que quiero es que asentemos los nombres de las letras, los sonidos, y para eso vamos a trabajar con el práctico. Una duda. Sí. Justo estaban hablando de eso de la U. Sí, claro, o sea, yo tenía entendido que, claro, que... sí, no por eso, sino que también, pero
Claro. Y en tu caso, por ejemplo, yo ahora te lo voy a escribir, sería, tu nombre sería así. Espérate. Luca, con el circunflejo, o puede ser con ese acento que aparece arriba de la U, tiene la forma de palito de ñ y se llama acento circunflejo. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Por ahora no me interesa que se preocupen de los acentos. Yo en algún momento por ahí en la ejercitación les pedí que si podían copiaran los acentos de los nombres de las letras, pero eso lo vamos a ver con el correr de las semanas. Como estamos acostumbrándonos, recién aprendimos la escritura de las letras, va a ser un poco complicado ir acostumbrándonos a los diferentes signos, a los que se llaman los diacríticos, ¿sí? Que son los espíritus y los acentos. Eso lo vamos a ver la semana que viene, pero me interesa por ahora que se concentren en cómo se escriben las letras y cómo se pronuncian las letras por separado, y como vimos, algunas combinaciones de consonantes como la doble gama, etcétera. Sí, sobre eso tenía una duda. Sí. Era que en Tau, en la escritura de la letra Tau, se usa Ypsilon o Upsilon, pero se está pronunciando como U ahí, a pesar de que nos habías dicho que se pronunciaba como esa Exactamente. Bueno, muy perspicaz. Justamente se trata de que hay, en el caso de alfa Ypsilon, ahí tenemos un diptongo, ¿sí? Entonces, por esa razón, tanto el diptongo AU, ¿sí? como el diptongo EU, es decir, alfa Ypsilon y epsilon, se pronuncian respectivamente AU y EU. De hecho, por ejemplo, piensen en el nombre de Eusebio, ¿sí? El compañero nuestro, ¿sí? que anda por ahí. Por eso se dice Eusebio, ¿sí? Por eso no decimos Eusebio, por ejemplo, decimos Eusebio. Eso, bueno, está muy bien que se lo hayan planteado, porque eso es lo que vamos a ver el miércoles. Pero no quería dejar, pasar no quería dejar de hacer la puesta en común de estos ejercicios, para que por lo menos sepan pronunciar lo básico, o leer o escribir lo básico, y ya después, la clase que viene, meternos de lleno con los diptongos. Está, gracias. De nada. No sé si me pasó. Bueno, por ahí ahora lo voy a pasar de hecho, tenía pensado hacer un archivo con las locuciones que aprendimos, es decir, con los saludos y demás, con los jaire, etcétera. Eso se los voy a pasar, se los voy a dejar en un Word como para que les quede. Y si quieren después lo recortan o lo pegan en algún lado, no sé. Eso cada uno, o lo hacen calcomanía de heladera, qué sé yo. Pero bueno, la idea va a ser que lo hagamos, que lo puedan ver. Tenía pensado hacerlo antes, el fin de semana, pero el fin de semana la verdad que estuve buscando materiales, elementos para ver qué puedo innovar. Este año va a ser un año bastante más tranquilo que el año pasado. El año pasado fuimos muy rápido. Yo por ahí, como ya tengo mis años, no me doy cuenta de eso, pero en el caso de los alumnos y las alumnas lo han percibido de esa manera. Así que este año voy a priorizar, el aprendizaje, en todo caso lento, pero un aprendizaje seguro, en vez de avanzar con los contenidos y que después vea que la mitad no entendió, o bueno, en fin, esas cosas, ¿no? Así que por eso, de hecho, el alfabeto y los diptongos y toda la pronunciación yo la daba en 2 clases, y ahora lo voy a dar en 4 o 5. Así que, como para que se vaya sentando mejor. Profe, Sí. Esto de los saludos que nos vas a mandar en Word, ¿es mucho pedir que nos mandes el audio
A mí me sirvió un montón esos audios que mandaste, porque para ir escuchando cómo se pronuncia también, no solamente la lectura. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. De hecho, es algo, como ya les dije a algunos, como ya les adelanté a algunos chicos, es algo que recién empecé a incorporar el año pasado, el tema de los audios. De hecho, tengo pensado cuando ustedes vayan aprendiendo la declinación y demás, tengo pensado hacer algunos audios, y en lo posible algunos audios graciosos. A mí, por ejemplo, eh, bueno, ustedes conocen tal vez al personaje de Homero Simpson. Bueno, a mí me sale hacer la voz de Homero Simpson más o menos, así que puedo hacer algún audio gracioso, Homero diciendo que le gustan las rosquillas y la cerveza en griego antiguo. De hecho, les voy a enseñar cómo se dice cerveza y cómo se dice rosquillas. Parece que las rosquillas existían ya en la época de los Juegos Olímpicos, ¿sí? En el año 776 a.C. es la fecha en la que se realizaron los primeros Juegos Olímpicos, y ya parece que las rosquillas eran un premio que se les otorgaba a los vencedores. O sea, fíjense, ¿no? Así que bueno, eso ya lo vamos a ver, ¿sí? No se preocupen, pero es la idea, ¿sí? La idea es que cada cosa que veamos tenga su correspondiente audio. Salvo por ahí los titulitos que yo les pongo de los apuntes y eso, pero bueno, podríamos incorporarlos también eso también estaría bueno, sí. Sí, la idea es que sea todo lo más auditivo posible, o sea, porque eso también ayuda a memorizar, ayuda a que, bueno, que tengamos otro acercamiento. Tal vez algunos lo vean como tonto, porque capaz que dicen, bueno, pero yo lo que quiero es leer a Platón en griego, esto no me importa, pero después se van a, digamos, tal vez en el corto o en el mediano plazo se vayan dando cuenta de que de esa manera van a poder, les va a ser mucho más fácil acercarse a un texto que haciéndolo por la vía estrictamente gramatical. Mi idea es combinar un poco o sea, el método que yo uso, que usamos tradicionalmente desde hace 60 años en la universidad, es el método gramatical, ¿sí? Pero me interesa también incorporar algunos elementos de las enseñanzas activas que están teniendo mucha vigencia, sobre todo en los últimos años. Y en ese sentido, enseñarles fórmulas coloquiales es una forma también, no solo de que ustedes aprendan, sino de que yo también aprenda, porque para mí también tengo que hacer todo ¿cómo se dice? Tengo que desaprender un montón de cuestiones, ¿no? Para poder enseñarles a ustedes de esa manera, ¿no? Y creo que la mejor manera va a ser eso, por lo menos en los inicios, empezar con diálogos sencillos que se comprendan, y después paso a paso ir avanzando con oraciones, y después ya con una idea de traducir aunque sea algún pequeño texto. Y sobre todo referido a lo griego, ¿no? Porque bueno, la idea, yo voy a empezar por ahí con estos personajes, Homero y qué sé yo, pero después necesitamos meternos en la cosa griega, ¿no? Porque si no, ¿para qué estamos? Lengua y cultura griega se llama la materia, así que, en fin. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver, vamos a hacer la puesta en común de los ejercicios. No sé si voy a abrir, o sea, no sé qué prefieren ustedes, que ustedes tengan el Word ahí en la computadora mientras yo hablo por acá, o abro el Word y empiezo a grabar desde ahí. Yo creo que sería mejor cortar la grabación del Google Meet y grabar la pantalla del Word, así a ustedes les queda. Sí, profe, creo que es mejor que compartas pantallas y todos como que vamos Bien. siguiendo lo mismo. Además, para los que no están en la clase, les viene bien ver. Claro, sí. Ni hablar. Así pueden ver las explicaciones. Ni hablar. Muy bien. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla. Si me sale, bueno,
Yo voy a hacer un survey general, digamos. La mayoría, por lo menos, entendió bien de qué iban los ejercicios, los pudo hacer, se sintieron cómodos haciéndolo, sentían que había algo raro con los enunciados. Traté de hacerlo lo más claro que pude, pero bueno, siempre por ahí. Estaban muy claros, profe, sí. Genial. Bueno, me alegro de que sea así, entonces. Incluso me tomé la licencia para hacer algunos chistecitos con Leónidas, ahí con Kratos, gritando cosas. Bueno, eso lo vamos a ver ahora también. Entonces vamos a compartir pantalla. A ver, alfabeto. Acá estamos. Bueno, en teoría ustedes tendrían que ver mi pantalla. Ahí. ¿Ahí ven todos lo que dice? Sí se ve. Genial. Se ve perfecto. Muy bien, bueno. Bueno, ahí tienen, ¿no? el título, ejercicios, que en griego se dice askeseis, ¿sí? Ese askeseis ahí es un plural, el singular vendría a ser, ya que se los digo, bueno, el singular es, aiskesis, ese es el singular. De ahí viene, por ejemplo, la palabra ascético o asceta, ¿sí? que los que han leído, por ejemplo, el Zaratustra de Nietzsche se han encontrado con la palabra ascético, tal vez, y eso significa un ascético es alguien que se ejercita, ¿sí? Entonces, askesis es el ejercicio y askeseis son los ejercicios. En griego es una palabra femenina, ¿sí? A diferencia del tal cual, en la genealogía de la moral también, exacto, ¿sí? Precisamente de eso se trata. En griego, el ejercicio en realidad es una palabra femenina, ¿sí? Askesis, eso lo vamos a ver después. Entonces, bueno, el primer ejercicio, bueno, fíjense, acá yo les puse como una ilustración de Leónidas, conocen la película 300 seguramente. Ahí Leónidas está todo gritando, pero lo que yo quería enseñarles con esta imagen que hay acá es cómo se dice, es justamente enseñándoles un imperativo, ¿sí? Recuerden que el jairete era un imperativo, ¿verdad? Como les acabo de decir, que eso funciona para saludar. Pero también esas mismas terminaciones, epsilon en el caso del singular y ete en el caso del plural, sirven también para dar otras órdenes. En el caso de Leónidas, que tenemos acá, dice age acue. Fíjense que ahí tienen ya tenemos un primer acercamiento al diptongo u, ¿sí? Esto se lee age acue, ¿sí? Esto significa acue significa escuchar, ¿sí? Escuchá sería el imperativo, ¿no? Y ese age que aparece ahí también es una interjección, en realidad también es un imperativo, pero ya se fosilizó tanto que tiene el carácter de una interjección que significa ea. Tal vez en la Ilíada o en la Odisea ustedes hayan leído que dice, por ejemplo, ea, vayamos a las naves y rompámosles todo a los aqueos, Lo dicen todo el tiempo. Bueno, ahí tienen, genial. Entonces ahí tienen age, esa es la traducción, ¿sí? Al griego, ea, entonces dice age, ¿sí? Y eso quedó así, o sea, no importa si lo usan en singular, si usan un imperativo en singular o en plural, siempre queda age, es lo mismo para todas las formas, ¿sí? Entonces, ea, escuchá, dice ahí Leónidas, furioso, ¿sí? Que le está por partir la madre a ¿cómo se llama al rey Ajerjes, ¿sí? Y el plural es age, acúete, ¿sí? Como jaire, jairete tienen acue, acúete. Sería como un che o ey, ni hablar, tal cual, es así. El age es en ese sentido, se usa siempre, es como una interjección, como ya dije, ¿sí? Hay otras interjecciones, pero esta es una muy usada y muy importante. Age acue, age acúete, ¿sí?
Entonces fíjense que yo con rojo les marqué la terminación en épsilon, que es la del singular, y la terminación ete, que es la del plural. Bueno, entonces, ya vamos a los ejercicios. Dice, escuchá la canción que está recitando, bueno, trata de escribir lo que dice. En este caso, lo que ustedes tenían que hacer, la canción, seguramente la han escuchado, vieron que lo que dice son las letras del alfabeto, ¿verdad? Dice, bueno, alfa, beta, gamma, o sea, las numera todas. Después hay una parte que seguramente han tratado de escuchar, que seguramente no han entendido, pero bueno, no importa porque no iba al caso, digamos, lo que interesaba era que entendieran, las letras, ¿sí? Así que en ese sentido la escritura era muy sencilla, o sea, ustedes lo que tenían que hacer era cada vez que escribían, cada vez que la canción decía alfa, por ejemplo, tenían que escribir primero en mayúscula, alfa, y después alfa. Eventualmente, el que por ahí quería, digamos, usar todos los diacríticos, es decir, los espíritus y los acentos, lo podía copiar de la tabla del alfabeto que les dejé. Entonces, de esa manera, voy a aumentar el zoom para que lo puedan ver todos. Porque si no, no se va a ver nada. Ahí está. ¿Sí? O sea que ustedes a medida que iban recitando las letras, ustedes debían escribir alfa, digamos, con mayúscula, después con minúscula, y ya les digo, eventualmente el que quería podía usar los diacríticos, o de aquí en adelante los vamos a llamar coloquialmente los chirimbolitos, ¿sí? Alfa, entonces con todo mayúscula y después todo con minúscula, ¿sí? Esto era como lo esencial. Y eventualmente el que quería profundizar, ¿sí? Podía añadirle los diacríticos, que aunque no los vieron todavía, ya lo vamos a ver, es la forma más correcta de escribirla, ¿no? Obviamente. Y así, por ejemplo, tenemos la beta, ¿sí? Y el ejercicio consistía básicamente en esto, en escribir los nombres de las letras, ¿sí? Ahí yo se los puse todo con mayúscula, todo con minúscula, y después la minúscula con los diacríticos, ¿sí? En este caso con el acento que tiene ahí, que es este palito de la ñ, que en realidad no es un palito de la ñ, sino que es un acento circunflejo, eso lo vamos a ver después. Y esto, digamos, estos chirimbolos, digamos, lo podían agregar, ya les digo, guiándose por la tabla del alfabeto. Entonces después dice, bueno, la canción recita las letras del alfabeto griego, ¿no? Seguí la canción y escribí la letra que corresponde a cada palabra. Bueno, esto era pasar simplemente, cuando decía alfa, entonces tenían que escribir la A en mayúscula y minúscula, y así con todas las letras hasta llegar a la omega, ¿verdad? Es decir, esto es un poco para que sigan repasando no solo las letras, sino también el orden de las letras, que eso es importante sobre todo cuando tenga que consultar en el diccionario, ¿no? Lógicamente. Y así, bueno, seguimos desde alfa, beta, gamma hasta la omega, ¿sí? Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Y dice después, ¿oíste que dice algunas palabras además de recitar las letras? Bueno, si quieren, eso lo podemos ver que es, aunque sea auditivamente, y yo se los paso por escrito, qué es lo que dicen esas palabras. A ver, voy a tratar de abrir el archivo. Creo que ahí se escucha, ¿no? El audio. ¿No se escucha? Ah, bueno. Bueno, ustedes lo tienen al audio, ¿verdad? Sí. A ver qué. Ah, está. Bueno, más o menos para la altura del minuto 1,05 dice algo así. A ver, lo voy a escuchar yo primero porque ahora no me acuerdo bien. Ahí está.
Claro, acá lo que dice es, esto igual no tienen por qué saberlo, no se preocupen, pero ya se los voy a mostrar. Dice tauta, ¿sí? Tauta estin ta stoigeia tes helenikes glosses ta gramata. Eso es lo que dice. ¿Y qué significa esto? Lo que significa es tauta estintas toigeia tes helenikes glosses. Eso significa estas son las letras de la lengua griega. En realidad lo que dice literalmente dice los elementos de la lengua griega, las letras, ¿no? La palabra stoigeion, cuyo plural es el que vemos acá, stoigeia, significa eso, elementos. Y ites helenikes glosses, eso es de la lengua griega, ¿sí? Para decir entonces lengua griega, yo puedo decir, esto igual lo vamos a ver con más tiempo, pero sería la lengua griega sería G, helenike, glosa, ¿sí? Glosa es lengua y helenike es griego, ¿sí? Griega en este caso, la lengua griega. Y acá está, dice tes helenikes glosses, tiene una, digamos, ha cambiado ligeramente la palabra porque se trata de una declinación, ¿sí? Esto concretamente lo que acá está diciendo, acá por ejemplo dice G helenike glosa, esto es la lengua griega, y acá tes helenikes glosses, lo que está diciendo es de la lengua griega, ¿sí? Es un caso genitivo, eso ya lo vamos a ver, pero valga mejor que se los adelante aunque sea un poco, ya los voy a explicar con más detalle. Por ahora sepan esto nada más, que eso es lo que significa lo que dice el audio, ¿no? Estos son los elementos de la lengua griega, las letras. Eso es lo que dice. Si quieren después pueden hacer ¿cómo se llama? Hacer el ejercicio de vuelta, escuchar la canción de vuelta y observar cómo lo dice, ¿sí? Bueno, eso sería el ejercicio 2. El ejercicio 3 lo que dice era deletrear por escrito la letra usando solo mayúsculas. Bueno, este ejercicio era un poco hinchapelota en ese sentido, ¿sí? Porque todo lo que tenían que hacer era agarrar todas las letras, alfa, beta, gamma, etcétera, e ir deletreándolas. Así yo, por ejemplo, tengo alfa, entonces tengo que deletrear los nombres de las letras, letra por letra. Entonces, alfa estaría compuesto de una letra que es alfa, y además tengo que hacerlo todo con mayúsculas, ¿sí? Después lambda, después la phi, y después otra alfa, ¿sí? Y así sucesivamente con todas las letras. Esto para que practiquen mayúsculas y para que practiquen los nombres de las letras, ¿no? Y así, por ejemplo, tienen la beta. Beta sería entonces justamente como está deletreada: beta, eta, así, tau y alfa. Y así sucesivamente. Profe, una consulta. Con beta me pasó. ¿Cómo te das cuenta en la mayúscula si es E larga o E corta? La eta siempre es E larga, ¿sí? No importa, digamos, no hace diferencia en la mayúscula y la minúscula. O sea, digamos, esta forma, a ver, esta forma que aparece acá es la eta, es una E larga, ¿sí? Se pronuncia siempre como E larga. Y la minúscula lo mismo, ¿sí? Se pronuncia como E larga. No sé si eso responde la pregunta. ¿Y la epsilon, que es la E breve, sería? Siempre es breve, por más que sea mayúscula o minúscula, ¿sí? O sea, el hecho de que la letra sea mayúscula o minúscula no afecta, digamos, en absoluto a su pronunciación, ¿sí? Es decir, vos podés tener una epsilon mayúscula
y va a ser siempre una E breve, ¿sí? En cambio, vos tenés una eta minúscula y va a ser siempre una E larga, ¿sí? Listo, gracias. De nada. Una duda en relación a eso de la pronunciación Sí. de las variantes de las vocales. Sí. En los audios tuyos yo entendía la distinción entre las versiones largas y cortas, pero en la canción no tuve manera, honestamente. Ah, bueno, claro, tal cual, eso es un tema. No sé si alguna técnica o es práctica. No, digamos, en el audio es verdad, en el audio no había, ¿cómo se llama? No había distinción. Pero bueno, en todo caso, yo por ahí confiaba en que en todo caso podían consultar la tabla con las letras, en todo caso para fijarse. Sí, es verdad. Claro, sí, lo que hice. Lo que pasa es que claro, la canción no la hice yo. Entonces, entonces la distinción, digamos, no está hecha. Pero bueno, sí, ni hablar. Por ahí alguno que se anime y que cante bien, tal vez me pueda ayudar a hacer una versión. No, yo cantar no, tengo menos voz que... no. A mí Yo ya, estoy en la misma, no te preocupes. yo voy a, no sé, yo voy a Talento Argentino a cantar y ya doy el primer paso del escenario y ya metieron las 3 cruces, así, o sea, no tengo, no tengo buena voz para eso. Pero bueno, por ahí algún alumne que cante bien podría ayudarme. Estaría buenísimo si así fuera. Igual la cancioncita estaba linda. Sí, lamentablemente es verdad, lamentablemente en la canción no se hacía la distinción entre largas y breves, pero bueno, en todo caso, de última podían fijarse en la tabla del alfabeto para por lo menos para ir cotejando, para ir comparando. Pero bueno, está bien que hayan hecho la pregunta porque es una pregunta válida y responde a un tal cual. En todo caso es una deficiencia ahí en la canción tal vez, ¿sí? Ahora yo lo que quería hacer era pasar de página, a ver si... A ver. Voy a poner zoom al 100, así yo puedo poner... no hacía falta poner el zoom. Bueno, no importa. Lo que quiero decirles ahora, bueno, ya vimos entonces cómo se hacían, grosso modo, los ejercicios 1, 2 y 3. Y ahora lo que tenemos nuevamente acá otra orden, ¿sí? Grafe, el verbo grafo significa escribir, y acá tienen el imperativo, como se dice escribí vos en griego clásico, se dice grafe, ¿sí? Y escriban ustedes sería grafete, ¿sí? Son los imperativos, esas son las órdenes, como jaire, jairete, también tienen acue, acúete, y ahora tienen también grafe y grafete. Sí, y ya saben un aspecto de la conjugación verbal, aunque les parezca mentira, ya con esto están aprendiendo los imperativos. Y bueno, acá lo tenemos en la ilustración, lo tenemos al famoso Kratos del God of War que mencionamos a lo largo de las clases, ¿sí? Pero bueno, lo que yo quería enseñarles, digamos, por ahí, digamos, el hecho de que estén gritando Leónidas, Kratos, era justamente porque lo que quería resaltar era que, digamos, quería resaltar ilustrativamente que estaban dando órdenes, ¿sí? Tal vez eso no salió, pero en principio la idea era esa, ¿no? Tendría que haber puesto, no sé, a Kratos agarrándolo a uno del cuello y decirle que escribí, pero me parecía demasiado violento, me parecía. así que bueno, la idea era eso, que aprendieran a dar órdenes, ¿no? Así que bueno, vamos ahora con el ejercicio 4, que acá yo lo que traté de hacer era, bueno, justamente yo les iba dictando letras
y cada tanto hacía una pausa larga, entonces esa pausa larga indicaba una separación de palabra, ¿no? Y en total, de hecho, eran 13 las palabras. Entonces le dije que escribieran todo primero en mayúsculas y después todo en minúsculas. Y así, digamos, sí. Es importante eso de respetar toda minúscula o toda mayúscula, ¿no? Porque si no, se me confunde, por ejemplo, gamma con upsilon. Ahí por la forma, decís vos. La forma que tiene. Claro, bueno, eso está bueno que lo preguntes, ya de hecho lo podemos volver a ver, la diferencia que hay entre lo voy a hacer el zoom para que se vea mejor. La de upsilon es parecida a la minúscula de gamma. Sí, es parecida pero no es igual y te voy a mostrar en qué se diferencia. No es igual, lo que pasa es que depende de la escritura, ¿viste? Después me confundo yo misma de lo que escribí. Sí, tal cual. Mira, vos siempre para escribir la gama minúscula, que la voy a escribir acá en el Word, ¿sí? Para escribir la gama minúscula, para empezar, el rulito que tiene, o sea, para escribirla vos haces como un rulito, ¿sí? La gama es como un rulito que haces para abajo y el rulito siempre tiene que ir abajo del renglón, ¿sí? En cambio, en el caso de bueno, ahí el Word me lo pone automáticamente en mayúscula. En el caso de la Y, lo que pasa es que vos fíjate que vos escribís como si fuera una U, ¿sí? La Y es como una U, simplemente. Entonces no Pero siempre en minúscula, por eso hay que respetar que sea todo minúscula para identificar una letra de la otra. Sí, aunque también se puede, vos fíjate, por ejemplo, lo que pasa con las mayúsculas, en el caso de la gama mayúscula es de esta manera y la Y es así. Fíjate que también hay una diferencia entre la Y mayúscula y la gama minúscula, en el sentido de que el palito de la Y mayúscula siempre está sobre el renglón, en cambio el rulito de la gama siempre va para abajo del renglón. Sí, esa es la diferencia. Además, siempre hay que tener en cuenta otra cosa, que las formas de la mayúscula son siempre más, entre comillas, más cuadradas que las formas minúsculas. Las minúsculas, justamente como surgieron, digamos, por la misma necesidad de escribir rápido a mano, ¿sí? Las formas de las minúsculas son siempre más redondeadas y más estilizadas que las mayúsculas. Las mayúsculas, de hecho, son formas que originalmente se pensaron para escribir sobre la piedra. Por esa razón, las mayúsculas tienen forma más cuadrada, ¿no? Más rectangular. La minúscula más cursiva, como con la letra más... Exactamente. Esa es la diferencia, ¿sí? Bueno. ¿Se entendió la respuesta? Sí, gracias, sí. Genial, buenísimo. Gracias. De nada. Bien, entonces ahora el ejercicio 4, lo que decía era esto, ¿no? Yo, digamos, acá lo escribí en mayúsculas y en minúsculas, ustedes vayan corroborando si lo escribieron así, ¿sí? La primera palabra era jairete, ¿sí? No se preocupen por los acentos porque eso todavía no lo vimos. Yo de cualquier manera, al decírselo de manera oral, ahora ustedes van a saber dónde colocarlo en todo caso, o por lo menos van a saber auditivamente dónde colocarlo, porque ya el tema de la escritura es un poco más complejo y requiere que veamos los diptongos. Jairete, la primera palabra era entonces, la segunda era pantes, la tercera era macetai, ¿sí? La cuarta palabra era didáscalos, ¿sí? Esta palabra eimi, ¿sí? Es la quinta, eimi significa soy, ¿sí? También significa estoy o también significa existo. Después la otra palabra era jaire, otra vez. La otra palabra didáscale, así como está escrita. Después macetai, otra vez repetía la palabra. La siguiente palabra es men, ¿sí? Que es men, así como eimi significa yo soy, yo estoy, yo existo,
Esmen significa nosotros somos, estamos o existimos, ¿sí? Después viene Kai. Kai lo habíamos dicho en la clase pasada, pero lo repito otra vez, no importa. Kai es la conjunción que significa y, ¿sí? La conjunción copulativa, ¿sí? Juan y Pedro, por ejemplo. Bueno. Y después dice, la siguiente palabra era ta. Ta es el artículo neutro plural, como ya lo vamos a ver más adelante. Grammata, la otra palabra, ¿sí? Que esto ya saben que es las letras. Y por último tenemos esta palabra que es graphomen, que es el verbo para decir escribir. En este caso sería escribimos, ¿sí? Yo por eso puse que si pudieron de alguna manera descifrar el mensaje oculto, que era el mensaje oculto, lo que dice, digamos, si uno tuviera que traducir, más o menos igual, porque hay muchas palabras que ustedes no conocen todavía, y digamos, no solo hay muchas palabras, sino que también hay formas de gramática que todavía no vieron, pero algunas cositas, digamos, fuimos viendo a lo largo de las clases. Entonces, Jaire Tepante ya sabían que era hola a todos, Macetai, bueno, los alumnos, estudiantes, Didáscalo Seimi, o sea, soy el profesor, soy el maestro, y acá era como la respuesta, Jaire Didáscale era como la respuesta de los alumnos, sería Macetai Esmen, somos alumnos, somos los estudiantes. Kai, Tagrama, Graphomen, eso significa y escribimos las letras, nada más, es una pavada, digamos, ¿no? Pero ese era como el mensaje oculto, entre comillas. Y acá lo que tienen es la versión en minúscula. Si yo no le puse los acentos, simplemente para que ustedes corroboraran que estuviera todo bien, pero si quieren se los puedo agregar. Igualmente ustedes no tenían por qué saber dónde iban los acentos, no hay problema, pero yo se los agrego porque soy medio meticuloso con esas cosas. Profe, una consultita. Sí. Mientras escuchamos las palabras, ¿lo escribimos así en español y después le agregamos las letras? Porque yo para cuando terminé de escuchar una palabra se me terminó todo el video. Se puede volver a escuchar varias veces, no hay problema, pero siempre traten de usar las letras griegas de entrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno sigue un criterio, o sea, si vos querés usar las letras del castellano, el problema que vas a tener es que después lo vas a tener que pasar al griego y a veces no siempre las letras del castellano se corresponden con las letras del griego, ¿sí? Entonces lo mejor que uno puede hacer es escuchar, parar el audio y escribir con cada palabra, ¿sí? Eso es lo más recomendable que uno puede hacer. Y así de esa manera, o sea, yo no exijo tampoco que ustedes tengan ahora velocidad para escribir, todo lo contrario, o sea, es simplemente un ejercicio de práctica para que se vayan acostumbrando a escribir las letras. Así que lo mejor, digamos, en cada caso es ir parando en cada palabra, ¿sí? Digamos, escuchar, parar, y ahí uno puede volver a escuchar o ya escribir, ¿sí? Lo puede volver a escuchar cuantas veces quiera, para eso está el audio, ¿no? Así que esa sería la respuesta a la pregunta, ¿sí? Bien. Después, bueno, acá también, seguimos con la puesta en común, ya les digo, esta es la versión en minúscula del mismo mensaje, del mismo ejercicio. Yo le agrego acá los chirimbolos nada más, como para que los tengan. Después vamos a ver cada una de estas cosas. Por lo pronto ya saben que este es el acento, y eso es lo que me importa que sepan en todo caso, por ahora. Bueno, ese sería el ejercicio 4. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda que tengan? ¿Más o menos sienten que les fue saliendo más o menos así los ejercicios
o hicieron cualquier cosa, digamos. Me salieron así. Por ahí el error que tuve era que en vez de cuando es E larga puse E corta. Claro. Bueno, eso no hay que preocuparse por eso porque bueno, es un error, en todo caso es un error común y es natural que eso pase. De hecho, cuando nosotros vayamos avanzando, no vamos a hacer esa distinción, ¿sí? Para hablar. O sea, yo no es que cuando les diga más, yo digo, fíjense que yo digo macetai, no digo macetai, no extiendo el sonido de la eta, ¿sí? Por ejemplo, como acá. Pero bueno, en todo caso, si llega a haber alguna duda, yo puedo decir, se escribe con eta, se escribe con epsilon, etcétera, ¿sí? Pero bueno, no, si el error, digamos, consistió en confundirse la omicron con la omega o la epsilon con la eta, está muy bien, ¿sí? Lo importante es que todo el resto les haya salido bien. Bueno, el ejercicio 5 ahora sí era un ejercicio de dictado de palabras. Ahí yo sí traté de hacer la distinción entre breves y largas como para que no se perdieran. Y puse las palabras 2 veces como para que, o sea, recité las palabras 2 veces como para que tuvieran un poco más de tiempo para escribirlo. Pero no obstante, como ya les digo, podían también parar el video, el audio, perdón, volver a escucharlo y de esa manera estar más seguros para escribirlo. Pero por ahí lo puse 2 veces, lo recité 2 veces como para que hubiera, digamos, ¿cómo se dice? Como para que, como para pronunciar la palabra 2 veces, de manera tal que no haya dudas a la hora de escribirla, ¿sí? Porque por ahí capaz que si se quedan con un solo sonido, capaz que dice, pero quiso decir esto, quiso decir esta otra letra. Entonces en ese sentido, por eso lo usé 2 veces como para que tuvieran en todo caso una segunda lectura y pudieran escribir las palabras con mayor seguridad. Entonces, bueno, acá yo, claro, también, primero mayúsculas y después minúsculas siempre. Yo, en ese sentido, los ejercicios los hice bastante hincha, digamos, pero es para que practiquen las letras, que es lo más importante que tienen que hacer ahora. Sí, y dije lo más importante, sí. Así que bueno, entonces la primera palabra lo voy a poner directamente con minúscula porque con las minúsculas se ve el acento, ¿sí? De dónde va el acento de la palabra. La primera palabra era kefalé, ¿sí? Kefalé, que significa cabeza, ¿sí? De ahí viene, por ejemplo, cefalea, electroencefalograma, etcétera, ¿sí? Kefalé es cabeza. La siguiente palabra es logos, que significa palabra, discurso, razón, tiene muchos significados, pero es básicamente eso, ¿sí? Palabra, discurso, razón. La tercera palabra es filosofía, que ya la conocen, digamos, no hace falta que les diga qué significa. La cuarta es fraso, esto es un verbo, vamos a ver que esta terminación que termina en omega es un verbo, ¿sí? Fraso, que significa decir, ¿sí? Fraso justamente significa eso, decir. Hay varias maneras de decir en griego clásico, y esta es una de ellas, ¿sí? Fraso, decir, hablar. La siguiente palabra es didomi, ¿sí? También esta terminación en mi es una terminación de verbo, ¿sí? De hecho acá tienen las dos grandes conjugaciones del verbo griego, como ya lo vamos a ver, ¿sí? Didomi significa dar, ¿sí? En este caso significaría doy porque es la primera persona, didomi. Esta palabra que vemos acá es lithos, que significa piedra. Es una palabra femenina, aunque
La terminación en os me podría decir lo contrario, pero hay sustantivos femeninos que tienen esta terminación también. Esto ya lo vamos a ver, así que por ahora no nos preocupemos. Pero lizo significa piedra. La siguiente palabra es tóxicos, que significa, ¿qué podrá significar tóxicos? Veneno, toxina. ¿Veneno? Sí, tóxicos es eso, tóxico, ¿sí? Si ustedes quieren decir, por ejemplo, algo que está muy en boga, por ejemplo, el tóxico o la tóxica, sería, por ejemplo, jotoxicos y getoxiqué. Esto es como un datito de color, ¿sí? Que yo lo veo por ahí en algunos memes y eso aparece. Así que ya saben cómo decirlo en griego. Tóxicos es eso, es venenoso, exacto, ¿sí? Tiene que ver con el veneno. Curiosamente, la palabra está relacionada con el arco, ¿sí? ¿Por qué? Porque arco en griego clásico se dice toxon, ¿sí? Y justamente tóxicos, digamos, adopta ese nombre, lo venenoso adopta ese nombre justamente porque el arco normalmente tenía flechas envenenadas. Por esa razón existe la palabra tóxicos, que significa eso, venenoso. En este caso se trata de un adjetivo, ¿sí? Bien, la siguiente palabra es grafé, que significa escritura. ¿Sí? Fíjense que tenemos grafé con esta terminación en eta, que es un sustantivo, indica la escritura, a diferencia del grafete que vimos con Kratos, que es el grafete es los imperativos, las órdenes del verbo grafo. O sea que una cosa es el verbo grafo y otra cosa es la palabra grafé, que es un sustantivo. O sea, grafo significa escribir y grafé significa escritura. Estos son como datos que les voy tirando, pero no hace falta que me interesa que hayan escrito bien las letras, nada más. Yo simplemente les aporto algunos detalles. Después, la siguiente palabra es clepto, ¿sí? Clepto, también esta terminación en omega ya me dice que es un verbo, y clepto significa robar, ¿sí? De ahí viene, por ejemplo, cleptomanía, que es la enfermedad del robo. Luego, también se ha hablado muchas veces de la cleptocracia, ¿sí? El gobierno de los que roban, o ese tipo de cosas, ¿sí? Después, la siguiente palabra es profilax, ¿sí? Profilax es el guardián que está en las puertas, vendría a ser, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra, ¿sí? De ahí viene, por ejemplo, profiláctico, ¿sí? La siguiente palabra iba con doble lambda, tal vez a alguno por ahí se le ha pasado el detalle, yo traté de hacer la pronunciación como para que se entendiera. Pero el siguiente verbo es ballo, ¿sí? Ballo, que significa arrojar, ¿sí? Ballo significa, es un verbo, por la terminación en omega me doy cuenta de que es un verbo, y significa arrojar, ¿sí? De ahí viene, por ejemplo, bala, balística, ¿sí? La siguiente palabra es también conocida y particular en la cultura griega, que es bárbaros, ¿sí? Nosotros la conocemos porque cuando nosotros decimos que algo es bárbaro, decimos que es buenísimo, etc. Pero bárbaros originalmente designaba al extranjero que no hablaba griego, ¿sí? El origen de la palabra bárbaros se hallaba en que, supuestamente, al menos hasta donde se sabe, es que los extranjeros, o sea, como los griegos no les entendían lo que decían los extranjeros, a ellos les parecía que estaban diciendo bar. Entonces, por eso quedó bárbaros, ¿sí? Porque los bárbaros son la gente que habla bar. Esa es la etimología. Hasta donde se sabe, como ya le digo. O sea, bárbaros entonces designa al extranjero que no habla griego, ¿sí? Porque después está el extranjero que sí habla griego, que es xenos, justamente, ¿no?
Recuerden que para una cosa de cultura, que ya les puedo un dato así, una curiosidad, los griegos consideraban, digamos, a la gente que era de otra ciudad, ya para ellos eran extranjeros. O sea, por ejemplo, yo vivo en Bahía Blanca, entonces, si yo fuera griego antiguo, los de Punta Alta, por ejemplo, serían xenoi, ¿sí? Hablan el mismo idioma, pero son de otra ciudad, ¿sí? Lo mismo pasaba con, por ejemplo, los atenienses y los espartanos, los atenienses y los tebanos. ¿M? Es decir, cada ciudad se comportaba, entre comillas, como si fuera un país. De modo que si vos venías de otra ciudad ya eras un extranjero. Ahora, pero si además de ser extranjero, además de venir de otra ciudad, hablabas otro idioma, ¿sí? Ya eras un bárbaros. Bien. Sigamos con la puesta en común. Bueno, la siguiente palabra es tórax, ¿sí? Que significa justamente eso, significa tórax, ¿sí? Es la coraza que va en el pecho, eso es el tórax, ¿sí? De ahí nosotros tenemos ese nombre. La siguiente palabra es fármacon, que significa remedio, ¿sí? También esta terminación en on a mí me dice que es un sustantivo. Y concretamente es un sustantivo además de género neutro, que eso también lo vamos a ir viendo. La siguiente palabra es el nombre del dios Dionisos, que se escribe de esta manera, ¿sí? Primero con iota y después con ypsilon, ¿sí? Por eso Dionisos. La siguiente es macetes, ¿sí? Todo con eta, las dos veces con eta, macetes, que significa alumno, ¿sí? Macetes es el singular, en cambio macetai, con el que yo le digo jairete macetai, macetai es el plural, macetes es el singular. ¿Mm? Después la palabra pantes, que era para decir todos, todos hombres por supuesto. ¿Mm? Didáscalos, que es el profesor. Sí, fíjense que yo más o menos traté de que siempre nos moviéramos en una gama de vocabulario más o menos repetitiva, como para que ya vayamos asentando algunas palabras. Y el Jopanta de Heráclito, ¿qué significa? En realidad sería, voy a poner el chat, entonces, en realidad sería, vos podés decir topan, eso es el todo, y tapanta sería todas las cosas, ¿sí? Yo lo voy a escribir acá como para que lo tengan. Ahí. Topan. Mejor lo voy a escribir en el Word, que se ve más grande. Lo que preguntaba Xavier de Heráclito es que topan es el todo y tapanta es todas las cosas. Y pantes viene a ser todos. Esta es una terminación de masculino, mientras que esto es terminación de neutro. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero por lo pronto baste eso por ahora. Bien. De nada, Xavier. Entonces, didáscalos, dijimos, maestro, ¿sí? Te viene didáctica, es decir, una serie de palabras que conocemos. La siguiente palabra era un poco difícil, era svenimi, con doble ni. Tal vez a algunos se les haya pasado que tenía doble ni, traté de hacerla, pero es difícil. Este es un verbo bastante antiguo, lo sabemos porque es de la conjugación en mi, que es la misma que didomi, ¿sí? También es un verbo y significa apagar, ¿sí? Cuando uno dice, por ejemplo, apagar la luz, apagar el fuego, esas cosas, este es el verbo, ¿sí? Svenimi. Esta sigma se puede pronunciar, ustedes la pueden pronunciar como una sigma común y corriente, aunque la pronunciación correcta sería como una forma, como si fuera una z, ¿sí? Entonces uno dice svenimi, no dice svenimi, ¿sí? Pero de cualquier manera la diferencia es mínima. Bueno, sigo un ratito antes que se me apague el video y voy a volver a grabar de vuelta. Pero por ahora estamos. La siguiente palabra es prazo, ¿sí? Con doble sigma. Traté de pronunciarla fuerte como para que se entienda.
¿Sí? Prazo es otro verbo, esa terminación en omega a mí me lo indica y significa hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes quieren, también puede funcionar para los saludos. ¿Sí? Si ustedes quieren decir, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Eso es ti praseis, eso lo vamos a ver después. Ahora se me está por apagar la grabación, así que voy a grabar de vuelta.